Bueno, una vez más estamos acá en lo que podría ser una segunda entrega de crítica fotográfica, en la cual, bueno, como me quedaron algunas fotos ahí colgadas para seguir con este proceso de la buena crítica, de la crítica como se debe entender, es que seguimos con estos videos que espero que sean de utilidad para muchos. Así que bueno, como siempre, los invitamos al que se anime a hacer esto, bienvenido sea, porque la verdad que al menos a mí en lo personal, como artista, como fotógrafo, me ha venido muy bien, me ha iluminado bastante, así que bueno, bienvenido sea para el que se anime. Padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias de nuevo por conversar de estos temas en crítica de fotografía, así como has dicho, tratar de reactivar esto que era tan importante antiguamente. Hoy día, más que crítica, se ha vuelto un espaldarazo a la ideología de turno, digamos. La crítica entonces hay que hacerla como corresponde, como decías, en base a criterios objetivos o al menos dentro de las cosas humanas, que siempre hay una gradualidad, criterios que puedan ser asibles y entendibles para luego valorar las cosas y jerarquizarlas, ¿no? Eh, y entonces de este modo ver de progresar en las artes, ¿no? Eso es el fin de una buena crítica, ¿no? Siempre es constructiva, ¿no? Para que se pueda progresar en que las obras siempre sean de mejor calidad para ayudar al ser humano. Así que vamos a ir compartiendo de vuelta las fotografías con el PDF y entonces hablando de estos temas. Así que si te parece, comenzamos y ya vamos Perfecto, ilustrando. Ok. comencemos. A ver, entonces, Bueno, bueno, la sí, presentación de antes, sí. Vamos tenemos esta avanzando segunda bien. crítica fotográfica, como habíamos visto, en sobre todo este tema, ¿no? Como has Exacto, dicho, de la crítica de obras fotográficas a la luz. Es decir, de estos los son los tres criterios principios. objetivos para hacer la crítica, ¿no? Exacto, tal cual. Los tres principios objetivos de la belleza. ¿Por qué la belleza? Porque como hemos dicho en otros videos, que les recomiendo que visiten también, es el fin intrínseco del arte, el arte en cualquiera de sus disciplinas, es decir, que la belleza es lo que cualifica al producto que nosotros llamamos obra de arte, producto en el sentido de producir algo, ¿no? Entonces Tal hay que cual. preguntarle a ese objetivo, a esa finalidad, qué es lo que nos indica para valorar o juzgar las obras de arte. Por eso los principios objetivos de la belleza. Y los tres constitutivos del ente artístico, es decir, cuando uno habla de ente, una cosa, ¿no? La cosa real, la que existe, y artístico porque no es natural, es hecho por mano humana, es un artefacto, ¿no? Hecho con arte. Y por eso es Tal que cual. cuando hablamos de eh, estas tres condiciones objetivas de la belleza, hablamos de la integridad, de la buena proporción y de la claridad. Entonces, recordemos, ¿te parece, Sí, Alfonso, qué cosa es cada una de estas, ¿no? La exacto. integridad, ¿no? Bien, bueno, son tres elementos dentro de las tres condiciones objetivas de la belleza que a mí en lo personal, por eso también le pido al padre hacer estos videos y que me ayude de a poco a desburrarme. Son tres principios que en lo personal, en mis obras, me cuesta mucho tratar de identificarlas bien, es decir, de hacer una muy buena observación y contemplación para poder hacer una buena crítica de mi trabajo y poder mejorar mi obra fotográfica. Entonces, un poco también, como yo necesitaba resolver esta inquietud, estas dudas que todavía están, bueno, el padre le pareció oportuno que hiciéramos estos videos de crítica fotográfica. Entonces, la integridad, a ver si de la última crítica entendí bien, hablamos en el caso de la fotografía, cuando la obra es objetivamente una fotografía, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de que como materia es una fotografía. ¿Es correcto esto? ¿Lo entendí bien? Sí, sí, está muy bien. Y antes que continuemos con los demás, es importante esto porque es una especie, esta crítica fotográfica, además de poder entender, ¿no? Las obras, etcétera, es una especie de ejercicio para que, Exacto, en el caso de estamos hablando con Alfonso, pero cualquiera de las personas que ve este material pueda apoyarse en estos criterios y juzgar desapasionadamente, o sea, fuera de alguna cosa que lo pudiera inclinar y no ver lo que está haciendo. E insistimos,
son criterios objetivos, o sea, no dependen de la subjetividad, pero respetan la subjetividad. Es decir, que cada uno, cada artista vaya formando o configurando su obra de arte de acuerdo a su ser personal y por lo tanto ocupando esto como instrumentos objetivos que le permitan construir su obra de arte. Entonces, muy bien lo que has dicho de la integridad. La integridad viene entonces de que sea lo que tiene que ser, o sea, una fotografía que sea la fotografía, con todo lo que eso significa, ¿no? Que va unido a lo que está abajo, esos propósitos de la labor artística que ya entraremos. Pero lo primero, la integridad es eso, que sea lo que tiene que ser. Si es una fotografía, que sea una fotografía. Lo que no significa que hoy, en las experiencias artísticas, el artista normalmente vaya incursionando en otros ámbitos, en otras disciplinas e incorporando aquello que sirve para la confección de la obra. El problema es que cuando llega un momento en que se desvirtúa la obra, ya esa integridad se pierde. El receptor, ¿no? Y el artista y el receptor ya no saben lo que tienen delante. Entonces, no tienen cómo aprehenderlo así, en el sentido humano de la palabra. No involucramos ahora todavía la sensibilidad. Bien, y bueno, la buena proporción y la claridad son estos dos elementos que todavía, vuelvo a lo mismo, ¿no? En este trabajo, en este proceso, ¿no? de verlo en mi obra, me está costando poder entenderla, que bueno, por eso pedí la segunda parte de esta crítica fotográfica. Cuando hablamos de una buena proporción, a la hora de observar una obra fotográfica y poder hacer una buena crítica, ¿de qué hablamos, padre? ¿Me lo puede recordar? Sí, por supuesto. Hablamos de una cosa muy simple, relaciones adecuadas. Ajá. La proporción son relaciones adecuadas. O sea, no cualquier relación, sino que relaciones adecuadas. ¿En dónde se funda una relación adecuada? En una medida, un canon, una regla, un orden, un sistema. Es decir, aquella razón de ser de las relaciones. Por lo tanto, la proporción es la relación adecuada que forma un sistema, en este caso en la fotografía. ¿Cuáles son las relaciones adecuadas o la buena proporción de una fotografía? Bueno, son los distintos elementos que entran en juego en la misma. Por ejemplo, la relación de la disposición de los elementos en el plano bidimensional, o la relación entre forma y contenido, o la relación entre los valores tonales en la gama de grises o los valores cromáticos en la gama de colores, o las texturas, los contrastes. Fíjate entonces que cuando hablamos de la buena proporción, hablamos de esa relación adecuada en todos los elementos que integran el ente artístico. Generalmente acá las personas cuando piensan en la buena proporción, piensan en una especie de regla ya preestablecida para poderla aplicar así con ojos cerrados y que salga algo más o menos bueno. No. La buena proporción depende de que el artista vaya aplicando los principios al concreto para que se establezcan esas relaciones. Cuando se habla del canon, el canon o medida o cualquiera de las reglas que se ocupan, la regla de 3, la de oro, las que sean, cualquiera de los convencionalismos son precisamente eso, son expresiones al modo humano para medir algo que en realidad es anterior. La relación es anterior a la fórmula con la que se mide la relación. Por lo tanto, nosotros seres humanos en general obramos naturalmente con proporción. Tratamos de ordenar las cosas, relacionarlas, ¿no? Como lo vamos a ver hoy día en esta serie de fotografías. Esa es la buena proporción. Bien, y la claridad que estará vinculado más al tema del mensaje en sí mismo. O sea, es que siempre me pasa entender como que la claridad se vincula en cuanto a lo que comunica, lo que tiene que decir la obra en sí misma, y no que diga otra cosa. Tiene algo, claro. Tiene algo de eso, ¿por qué? Porque la claridad, lo que está refiriéndose es que la obra sea comunicable. Y comunicable quiere decir que la obra misma tenga, en sí misma, ¿no? Tenga la capacidad de relacionarse con un otro, que es el espectador. Claro. Entonces, esa claridad, ¿no? Que viene de esta nueva configuración, que es un ente artístico, entonces, esta nueva disposición de todos esos elementos proporcionados, bueno, eso
brilla, por así decirlo, resplandece, esclarece, se manifiesta o se comunica, se da a un otro, todo eso es la claridad. Entonces no tiene que ver solamente con el contenido o mensaje, sino que con también los otros elementos. Por ejemplo, ¿cómo se comunican los valores tonales, los grises de una fotografía, por ejemplo, o los sepias de una fotografía monocroma, o los colores, cómo se comunican a la persona, o sea, cómo se le dan a la persona los puede identificar y cómo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una fotografía en donde hay mayor insistencia en la abstracción, bueno, ¿qué es lo que quiere decirle eso a la persona que ve esto, ¿no? ¿Es una mera organización? ¿Es parte del mensaje que se quiere dar, etcétera? ¿Qué cosa es? Bueno, esa es la claridad. La claridad es aquella razón de ser de la belleza. O sea, la belleza en la obra es objetiva, pero porque tiene claridad se da al que la observa. Entonces, no confundir la claridad con o solamente con la inteligibilidad del mensaje, o sea, que se entienda. No, porque las obras de arte no son para la cabeza solamente, sino que son para toda la persona, ¿no? Implica la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, etc. Entonces, la claridad tiene que resplandecer para toda la persona a la cual se la comunica. Bien, perfecto. Bueno, sin duda, bueno, recordar también las gracias de todo lo que nos ayuda con recordarnos todas estas definiciones, que bueno, el propósito de esta labor artística siempre tiene que estar acompañado de alcanzar la belleza, en el buen sentido de la belleza, por eso vemos estos tres principios objetivos para que realmente la alcancemos como artistas y para que logremos un crecimiento integral, no solo como artistas, es decir, que nuestro objetivo sea crecer integralmente en nuestra dignidad humana, no solo nosotros, sino también el que contempla nuestra obra, que el que contempla nuestra obra también tenga esa oportunidad de contemplar la belleza para poder crecer integralmente y poder fortalecer su dignidad humana, que es todo tan unido, ¿no? Al menos así lo entiendo yo y es lo que intento con mi trabajo. No, está muy bueno y por eso que hablamos de propósitos, o sea, ¿qué es lo que el artista cuando hace la obra quiere hacer? Lo primero es que quiere hacer una obra bella. Bueno, y acá hacemos un paréntesis, por si acaso, si alguna persona todavía está pensando que cuando uno habla bella, está hablando de una cosa así glamorosa o meramente bonita o superficial o una ñoñería o una cosa, ¿no? Así fútil, digamos. No. Cuando hablamos de la belleza, hablamos de aquella belleza multiforme, multidimensional, o sea, todos los aspectos profundos de la realidad profunda que de algún modo se materializan en una obra de arte. Por eso que de algún modo podemos decir que la obra de arte siempre es un microcosmos bello que se da a un otro para que, como bien has dicho, crezca integralmente en su persona y para que colabore al bien común de la sociedad. Siempre las obras de arte tienen este fin extrínseco ahora, no intrínseco que es la belleza, sino que extrínseco, que es ayudar a construir la cultura, enriquecer la cultura. Y por eso que no puede quedar una cosa superficial, no puede ser una cosa pasajera, caduca, ¿no? Alguna especie de fórmula que sirve para esta época y ya no sirve más. No. Tiene que ser una cosa universal. Entonces la belleza es la belleza profunda para que cause efectos profundos. Y con eso entonces tenemos los propósitos. Entonces la crítica se hace a la luz de las condiciones objetivas, mirando la finalidad de las cosas, ¿no? Que es la causa de las causas, ¿no? La finalidad. Exacto. Bueno, vamos, no sé si ya está la primera foto disponible, señor director. Marchemos con la primera foto, Alfonso. Ahí estamos. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Esta foto, recordar para el que vio el otro video de crítica fotográfica, era una foto que usted había propuesto observar y que yo preferí que saltáramos otra foto que en ese momento me generaba más inquietud para poder responder. Pero la volví a presentar porque no pudimos realmente hacer observación alguna. A ver, así a grandes rasgos, una foto que está captada en un momento climático, que en mi ciudad se da generalmente en los meses de agosto, septiembre. Mi ciudad está en el oeste argentino, vecina de la República de Chile,
que la característica climática que se da es lo que se llama el viento sonda. Este viento sonda es muy similar a lo que sería el monzón en toda la zona del África, ¿no? Estos vientos que son muy fuertes, que arrastran muchísimo, especialmente tierra, y que, bueno, suelen generar cielos como estos, ¿no? Estos cielos con medios etéreos. Así también, bueno, son vientos muy calurosos, aunque esté fresco, si viene un viento sonda, te cambia el clima rotundamente, genera problemas de salud, en un sinfín de variables. Es un viento muy característico, pero que no siempre se puede salir a hacer fotos. En esta situación yo logré hacer la captura desde una ventana en un interior y me interesaba captar cómo el sol que se estaba escondiendo en el oeste, porque esto es un atardecer de mi ciudad, había quedado por detrás de toda la nube, por así decirlo, una contracción, pero una nube de tierra. O sea, si uno ve todo lo que se ve por delante de ese circulito que es el sol, es tierra pura en suspensión, ¿no? Y se me genera una situación de figura y fondo, ¿no? Esto que en la técnica le llaman clave media-baja, pero como para entenderlo un poco más sencillo, estos altos contrastes en los cuales el rango dinámico acá es muy bajo, porque la escala de grises acá prácticamente es bastante media-baja, desde el elemento de altas luces hasta los elementos de la zona de sombras, donde no se puede identificar demasiados detalles, sino más bien identificarlos por la silueta, por el contorno de la figura que está sobre el fondo, que sería este cielo lleno de tierra, ¿no? La verdad que así poniendo un poco en boca de Henri Cartier-Bresson, que él habla mucho del instante decisivo, en el momento que me propuse hacer la foto porque me interesaba cómo se veía el sol, se me cruzó esta paloma que quedó ahí en vuelo, pero bueno, fue realmente azaroso, no fue algo, la paloma no la puse ni digitalmente ni la busqué para que se pusiera ahí. Pero bueno, se generó una foto de alto contraste, pero sí de bajo rango dinámico, o sea, entrando en temas técnicos, donde prevalece mucho esto de la figura y fondo, y lo cual quita la posibilidad de identificar con mucha más claridad ciertos elementos, salvo que por sus contornos. La pregunta, bueno, es, ¿puede esta foto cumplir con las tres propiedades objetivas de la belleza? Esta foto es bastante evidente, por así decirlo, ¿no? De las tres condiciones. Integridad, ¿no? Dijimos que sea una foto. Es, sí, evidente, digamos, ¿no? Y recordamos una cosa, que no estamos viendo si acaso la foto es en papel real o digital, ¿no? Porque en realidad para los temas de crítica, la cuestión técnica hay que valorarla dependiendo de estas condiciones que hablamos ahora, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una fotografía. Entonces, lo primero de la integridad, sí, es evidente. Lo segundo de la proporción, de las relaciones de los elementos, bueno, Alfonso precisamente ha hablado de estos rangos, ¿no? De valores tonales o estas claves, ¿no? Y entonces es evidente que cuando él planeó, bueno, cuando estaba confeccionando, cuando estaba captando, estaba configurando la fotografía, esta idea tan fuerte, ¿no? De una clave tonal, entonces era evidente para la construcción de la fotografía. Por lo tanto, acá, fíjense bien que el canon del que hablamos recién ya no es una regla matemática, ¿no? Sino que viene como incorporado en aquel ajuar técnico que tiene Alfonso y que le permite construir una fotografía así. Y casi podríamos decir como espontáneamente, ¿no? Sobre todo digo esto porque este detalle de la paloma, ¿no? De que quede ahí, incluso quede ahí como parte de las relaciones proporcionales, es interesante. Esto lo tenemos incorporado como seres humanos y por lo tanto me llama la atención que sea un punto negro en comparación de contraste con la mancha del árbol, ¿no? Del otro lado, y al medio un punto blanco, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos que uno podría hacer con el paisaje de fondo. Y después, a pesar de que es clave, baja, media baja, tiene mucha claridad, no solamente por el punto de contraste, sino porque hace evidente que lo que le interesaba al fotógrafo acá era ese juego de la luz, o sea, ese algo que sucedía con el sol, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque fíjense que no es
la narración de un mensaje como lo hacemos, por ejemplo, en un libro o un relato periodístico, sino que acá es una evocación que también tiene un contenido inteligible. O sea, el ser humano, la persona que la ve, también puede entender, ¿no? La serie de instrucciones que nos acaba de dar Alfonso. Pero no solamente es entender, sino que además va incorporando, por ejemplo, la sensibilidad, y por eso que es importante este juego de los contrastes. Así que sí, me parece que cumple entonces con estos elementos. Perfecto. Vamos a ver la otra. A ver, La otra foto. ¿qué es Bueno, eso, Alfonso, en tu esta faceta foto, la verdad, crónica? tengo bastante. Ya se van a enterar algunos que tengo algunas betas un poco electrónicas, pero bueno, ese es otro tema. Esta foto uno sabe por el sentido común que los pájaros, ningún animal, pero bueno, menos un pájaro, sabe leer, saber. Y la verdad que también me pasó algo muy similar en esta situación de que es un pichón, ¿no? Es decir, un pajarito, estaba aprendiendo a volar y se ve que el pobre en su proceso de aprendizaje cayó en el patio de mi habitación, o sea, el patio que colinda con la habitación mía. No es que yo duermo en el patio, claro. La cuestión es que en un momento tratando de saber qué de volar, el pájaro se posó en lo que sea la base de mi ventana y se quedó ahí un largo rato, como esperando que yo lo fotografiara. Entonces se me abrieron un abanico de posibilidades, entre ellas este recurso, que uno desde el punto de vista del mensaje busca, ¿no?, esta cosa no solo histrónica, de esta ironía también que hablamos en otro video, de algo que es paradójico, ¿no? Es decir, que el pájaro se ponga a leer las instrucciones de vuelo que yo le doy. O sea, yo le estoy dando instrucciones de vuelo a un ave que su capacidad de vuelo es algo connatural, propio de su naturaleza. Por supuesto que la tiene que aprender, pero que tiene todas las propiedades para hacerlo, ¿no? Entonces me pareció pintoresco aprovechar al pajarito que estaba ahí y presentarme yo con el cartelito como diciendo cómo volar, instruirlo yo al pájaro, ¿bien? Eh, Acá un poco mi inquietud para ver si esta foto o este estilo de foto cumple con los tres principios objetivos de la belleza, es hasta qué punto el recurso literario como el de estas instrucciones puede llegar a ser un obstáculo para alguno de estos tres principios objetivos de la belleza o no, o puede sumar. Entonces, bueno, esta foto la propongo para ver hasta qué punto cumple con los tres objetivos al mismo tiempo. Muy buena además la pregunta de si se aplican o no estos criterios, ¿no?, objetivos, porque vamos a partir casi al revés. Lo primero es la claridad, o sea, si hay posibilidad de comunicabilidad para el espectador, sí, es evidente. ¿Por qué? Porque el elemento del contenido, del mensaje y de lo narrativo es muy fuerte. Entonces hay un elemento para la inteligencia, pero también hay elementos que tienen que ver con la sensibilidad en el sentido de, por ejemplo, la textura misma de la foto. Hay un personaje, que es el pajarito, ¿no? Hay un elemento que es más bien volumétrico, tridimensional, y todo el resto es casi un plano bidimensional. De hecho, el espejo es bidimensional. Entonces se juega con una especie de textura volumétrica, ¿no? Así que bueno, la claridad, no voy a agregar nada más, solamente que me voy a ir al primer elemento, que es más decisivo, la integridad. Es decir, cuando dijimos que la integridad es que una foto sea lo que tiene que ser una foto. Bueno, en esto no solamente hay una fotografía, sino que el elemento más importante es lo ilustrativo narrativo. Es un poco al modo del dada, digamos, ¿no? Como lo irónico, como hablábamos en algún momento. Entonces, estamos pasando, en vez de la fotografía, estamos pasando o inclinándonos a la beta netamente ilustrativa y literaria. Entonces, estamos pasando de ser fotografía a un componente netamente ilustrativo, ¿no? Por lo tanto, estamos en el límite de que sea o no una fotografía. Porque que sea una fotografía no es solamente la cuestión material, o sea, que sea un plano bidimensional con una imagen impresa en ella, ¿no? No quiere decir eso la integridad solamente. La integridad es que sea esencialmente en su naturaleza una fotografía. Acá es un plano bidimensional que además entonces es
en su esencia una cuestión más bien narrativa, es casi como un libro ilustrado, una página ilustrada. Entonces acá el problema es la integridad. Y eso me recuerda también a que muchos de la fotografía publicitaria tiene este problema, precisamente porque el componente de la idea es superior a los demás elementos que configuran la obra artística, por lo tanto se compromete la integridad de la obra. Bien, bien. Vamos a la siguiente. Y en cuanto a, Sí, perdón, perdón. en cuanto a alguna proporción, o eso ya lo planteó. No, lo planteé porque es evidente que trataste de relacionar diversos elementos, ¿no? No solamente la disposición de los elementos, sino que este juego que nos explicaste de el mensaje y de lo connatural al ave, ¿no? En cuanto al contenido, en la relación de contenido. También hay una relación de proporción en el sentido de un elemento pequeño y un elemento mayor, ¿no? El encuadre, bueno. Insisto, la buena proporción tiene que ver con todas esas relaciones que formen un sistema apoyando en este caso, el contenido tan fuerte que tiene esta fotografía. Perfecto, vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. ¿Qué pasó acá? Bien, acá, ¿qué sucede? Me sucede lo que me sucede con todas las otras fotos, esta influencia fuerte de todas estas grandes corrientes vanguardistas como Dada, surrealismo, todo esto que va influyendo en uno que si está un poquito chapa como yo, o sea, medio loco, bueno, pasan estas fotos, ¿no? Resulta que la situación de luz de esta fotografía, el contexto de luz, que entraba por distintos ventanales, me daba la posibilidad de entrever en los dobleces de la cortina como si fueran tubos o algo más. Entonces, ¿qué pasa si le agrego unas botas, que son unas botas de lluvia, en esa posición, como la que pueden ver? Y me encontré que justamente como que por momentos en esa ilusión óptica pareciera que hubiera un hombre parado. Por supuesto que no lo hay y por supuesto que no termina de ser del todo tan relacional, ¿no? La postura de las botas con las cortinas a una figura. Pero si uno mira como dos veces, o sea, la primera es como que pareciera que sí, la segunda termina de darse cuenta de que no hay realmente una persona. Este recurso óptico, bueno, esta cosa también tan lúdica y tan, es así, muy lúdica que uno tiene, en mi caso, como creativo, de querer, o sea, porque tengo mucho esta influencia de la fotografía publicitaria también, ¿no? De esto de jugar mucho en la fotografía. Que bueno, a ver, soy consciente que probablemente es una foto que no pueda cumplir en su totalidad con los tres elementos objetivo de la belleza, ¿no? Porque es como que esa foto que tiene esta cosa, esta ironía, esta contradicción en algunos elementos propios de lo que necesita, que probablemente sea la claridad, ¿no? Es decir, que en esta ilusión óptica, esta dualidad, genere conflictos ahí. Pero bueno, usted me lo dirá, padre. No, bueno, ya hemos visto dos fotografías en donde el elemento narrativo es muy importante. Es ahí la cuestión que implica, como hemos visto anteriormente, la integridad y la claridad. La integridad porque, como lo has dicho, ¿no? El elemento publicitario es muy fuerte, el mensaje es muy fuerte, ¿no? La construcción de la fotografía en base a lo intelectual, ¿no? En este caso, causar el impacto de un contenido. Y eso se une, como has dicho, con la claridad. Es decir, pero a diferencia de la fotografía anterior, acá, porque hay mayor preponderancia de la luz, que es esencialísimo a la fotografía, entonces no se compromete tanto la integridad como la anterior. Acá hay una especie de evocación o sugerencia que va más allá de la cuestión narrativa. Entonces, de algún modo se balancea la integridad, esto que es casi como una propaganda publicitaria, y la claridad con que se comunica el elemento, el ente artístico se comunica como o en cuanto fotografía, por el peso que tiene la cuestión de la luz, ¿no? Luz, sombra, reflejos, etcétera, ¿no?
Pero bueno, yo creo que lo has dicho también, esta beta humorística, digamos, ¿no? Es fuerte, ¿no? En tu trabajo, o sea, al menos en esta serie. Pero acá hago una salvedad. Cuando hablamos de belleza, no hablamos, y dijimos, ¿no? Belleza profunda, ¿no? Etcétera, multiforme, multidimensional, etcétera, etcétera. No estamos hablando de que el sentido del humor esté exento de ser bello. La alegría es parte de la belleza, ¿no? Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, id quod visum placet, aquello que he visto, aprendido, en este caso lo visto en la fotografía, agrada. El agrado, el gozo, es algo propiamente humano. ¿Por qué? Porque es un gozo racional, o sea, hay un elemento que toca la inteligencia y a su vez perfecciona la voluntad, que es el apetito racional que se goza, que agrada. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el gozo, otro modo de decir gozo es alegría. ¿Por qué? Porque la alegría, en el latín se dice letizie, o leticia, viene de alargarse. Entonces, cuando el alma se expande, se causa leticia, se causa agrado, se causa gozo. Entonces, la belleza también tiene de gozo, porque expande el alma, dijimos. Por eso que no puede ser exento el sentido del humor. Lo que pasa es que una cosa es sentido del humor, como lo que se manifiesta acá, otra cosa es la ironía. La ironía es una palabra que viene, o un concepto que viene más bien, como nosotros la conocemos hoy día, la ironía, ¿no? No una ironía clásica del mundo clásico, ¿no? Sino la ironía, como la conocemos ahora, es más bien moderna. Es decir, es esa especie de mofa, burla crítica, la teorización crítica y burlesca de ciertas problemáticas. Bueno, el mundo de hoy tiene mucho de irónico en ese sentido, pero acá es el sentido del humor. Entonces, como sentido del humor, también puede ser partícipe de una obra de arte bien hecha. Pensemos, por ejemplo, el humor en el teatro, en la comedia propiamente, ¿no? La comedia es lo opuesto a la tragedia. La comedia no es lo que nosotros conocemos hoy día como comedia, ¿no? O novela, digamos, o telenovela. No, la comedia es aquella tragedia con final feliz. Esa es la comedia, o sea, con una trascendencia. Bueno, el humor era parte de la comedia. ¿Por qué? Porque de vuelta, expande el alma. Así que todas estas fotografías pueden participar de esos elementos, ¿no? Bueno, me alegro mucho y gracias especialmente por desborrarme con las diferencias en el concepto, porque la verdad que, bueno, en mi caso, por lo visto, el tema de la definición correcta de la ironía no la tenía del todo claro, así que gracias por esa claridad. Y bueno, buenísimo que pueda participar. Bueno, no sé si quiere que pasemos a la otra foto. Vamos a la otra. Ok. Bueno, esta foto, en realidad, en cuanto la observé, me sucedió algo similar con la anterior, salvo que acá la técnica es muy distinta, porque, bueno, esta es en el contexto de una maratón que se dio en mi ciudad y que me di el lujo de poder jugar con la técnica fotográfica, que significó poder poner un filtro de densidad neutra, que esos filtros lo que hacen cuando se ponen por delante de la lente del objetivo, reducen la entrada de luz y permite que uno pueda abrir más tiempo el obturador. Entonces, al abrir más tiempo el obturador, si uno pone la cámara en un trípode, por supuesto, logra que esté los otros elementos todos quietos y lo que salga el movimiento, que sea el objetivo que uno quiera captar, salga movido. En este caso, la idea mía fue poder captar a los corredores, ¿no? Es decir, pero movimiento, sin llegar a identificarlos en su totalidad. Por supuesto que hubieron fotos que no salieron, es decir, muchas fotos no salieron como quería yo, pero bueno, es todo tema de aprendizaje. Pero esta foto fue muy particular porque se ve el pie y una parte de la pierna, como que hay una forma ahí que me hace identificar que eso fantasmagórico parece ser un ser humano. No sabemos, lo que me ayuda a identificarlo es esa zapatilla, pero aunque no sabemos si esa zapatilla, el fotógrafo la puso ahí como para que mentir a la gente, pero bueno, lo único que les puedo decir con total sinceridad, esta foto no está realmente intervenida digitalmente ni retocada, es tal
como la ven, ese movimiento que en la técnica se llama el captar movimiento, ¿no? Con este recurso técnico que les mencioné anteriormente. Esta foto, claro, es bien fotográfica, toda la técnica aplicada es bien fotográfica, pero puede que yo en mi poco conocimiento, o que lo estoy adquiriendo de a poco, puedo ver que quizás del todo ciertos elementos objetivos de la belleza no estarían pudiendo ser aplicados. Probablemente también por esta narrativa, como dice usted, ¿no? Es decir, es más ilustrativa la foto, más vinculada quizás a algo más tipo fotoreportaje. A ver, me voy a detener en un solo elemento. ¿Por qué? Porque como has explicado toda la técnica fotográfica que hay de fondo, por lo tanto, si es fotográfica en el sentido que se ha creado una fotografía en cuanto a fotografía con la esencia de fotografía, por ejemplo, claro, hablaste de un aparato que sirve para regular la luz y por lo tanto, como decíamos, ¿no? La luz como esencial al arte de la fotografía, ¿no? Este filtro de densidad neutra. Claro. Bueno, lo mismo sucede con la proporción, porque has relacionado una serie de elementos compositivos, temporales, porque has hablado, ¿no?, del tiempo para que quede un algo quieto y una otra parte o otro elemento en movimiento. O sea, hay una serie de relaciones que se tratan de crear para que funcionen como un sistema único y ordenado y organizado, ¿no? Bueno, esto también se cumple acá. En donde me voy a detener es en la claridad al final. ¿Por qué? Porque a pesar de que la fotografía, por la cuestión técnica, por la idea de fondo, ¿no? Esta fotografía en particular, hay una humanización, ¿no?, de la sensación, ¿no? Porque este es como un momento, está bien que hay toda una preparación previa, pero es un momento, ¿no? Es un evento, ¿no? Bueno, hay una humanización de esta sensación, de este momento, de este movimiento. Bueno, ¿y por qué digo que hay una humanización? Porque la fotografía, a diferencia del error que cometían en el análisis fotográfico de la antigüedad, lo cita, por ejemplo, Baudelaire cuando habla de la fotografía, que la fotografía, el problema que tiene es que es una representación mecánica de la realidad. No, jamás ha sido una representación mecánica. Creo que alguna vez lo hemos hecho notar. ¿Por qué? Porque siempre pasa por el filtro del ojo del fotógrafo. O sea, hay una elección. ¿Cuánto interviene o no la cuestión técnica? Bueno, eso depende de las características artísticas de lo que se quiere hacer. Pero siempre hay una elección. Jamás una fotografía es una copia exactísima, un clon de la realidad, porque siempre hay una elección. Acá has elegido un medio técnico para un contenido en un momento determinado, etc. Hay una serie de elecciones, una libre voluntad. Bueno, hay una humanización de la fotografía. Pero como la cuestión sensorial, sensitiva, esta sugestión va directamente relacionada con los sentimientos, hay una especie de decaimiento del nivel más intelectual que vimos en las otras fotografías anteriores a un elemento mucho más emotivo. Entonces, el problema es que la claridad acá tiende a decaer porque precisamente va a algo que es en la jerarquía de las facultades humanas es menor que la inteligencia, que es la sensación, ¿no? Claro. El problema de esto es que en la actualidad, en general, como la creatividad es tan importante, es protagonista, entonces la creatividad es lo que, la creatividad actual, ¿no? Moderna, diríamos así, claro, se dirige netamente a la pulsación, a la inmutación sensorial. Muchas veces nos quedamos acá. Entonces el problema es fijarse en la parte más sensorial del elemento artístico, del ente artístico, que incorporar con mayor forma y mayor fuerza el elemento más intelectual. Entonces, eso es lo que sucede acá. Y digo dos detalles, además de lo que hemos agregado, que es, por una parte, por así decirlo, las vetas de movimiento que se dejan entrever, pero incluso detrás de la persona que se está moviendo
hay un color hacia los tonos rojos que es muy fuerte, que se contrasta con el verde del árbol, que son opuestos complementarios, son colores opuestos complementarios. Uno salta al otro, entonces ahí está el elemento compositivo, pero también está el elemento sensitivo, sobre todo que el rojo dentro del espectro de colores es el color que tiene más potencia de seducción, ¿no? Atrae más la visión. Entonces, todo eso, con el color de piel incluso de las piernas del sujeto que va corriendo, todo eso hace que el elemento sensitivo sea muy importante. Entonces, como el elemento sensitivo es muy importante, la fotografía se vuelve hermética. ¿Qué quiere decir hermética? Que a menos que la sensación tenga un significado fijo, no podremos saber nunca qué es lo que está sugiriendo el artista. A diferencia de las otras fotografías donde la cuestión narrativa es tan importante, de hecho hay palabras, incluso en la del pajarito, que estamos entendiendo lo que estás queriendo decir. En cambio acá el elemento sensitivo es muy importante, emotivo, ¿no? El impacto visual en este caso. Y ese exceso de lo sensitivo, ¿no? Es lo que hoy vemos, puede ser cuando hablamos de este arte fragmentario, de esta movida, pues lo estoy viendo mucho en las exposiciones modernas, del cuerpo como fragmento, el fragmento de esto, es decir, de esta fragmentación del ser humano donde se queda como solamente en lo epidérmico, ¿no? En lo sensitivo, ¿puede ser? Y yo creo que hay dos cosas ahí. Lo primero es que cuando hemos hablado del tema de la fragmentación, quiere decir que la obra de arte exacerba una facultad y las demás como que se van perdiendo en implicarse en esta aprehensión de toda la obra de arte. Es decir, por ejemplo, hemos hablado de la sensación. Entonces, como si la sensación fuera la única, todo el aparato sensitivo del ser humano, ¿no? No solamente los ojos en este caso, lo emotivo, como si eso fuera lo único que importa en la obra de arte. Y muy bien has dicho que en el arte contemporáneo tiene mucho que ver con eso. Sí, ¿por qué? Porque toda la posibilidad de la inteligencia en su significado más profundo, ese intus legere, ¿no? Leer dentro de las cosas, en este caso, leer dentro de la fotografía, ya no existe más en el arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque se ha cancelado la posibilidad de la inteligencia de entrar en las cosas, porque nos dirán que es todo sensitivo, todo es fenómeno, todo es superficie. Entonces se juega con el impacto visual y se queda en el impacto emotivo y nada más, no trasciende eso. Y cuando hablaba de la presentación, no es solo la cuestión material, no es que hayan cosas partidas en pedazos, no, es que la fotografía, por más que sea una sola cosa, separa una facultad de todo el resto de la persona humana y el arte se hace para la persona íntegra, no una sola de sus capacidades. Y puede ser que esta necesidad de no querer este arte posmoderno indagar más hacia el intelecto, hacia el interior, sea porque eso le corre el peligro a ese artista moderno que se revele su mediocridad, ¿no? Porque el ir más hacia adentro, hacia el intelecto, obliga a pensar, ¿no? A razonar. Puede ser que es un poco... Sí, el problema es que hay una desconfianza, ¿no? Hay un escepticismo total a la posibilidad de la inteligencia de encontrar las esencias, porque encontrando las esencias se encuentra la verdad de las cosas. En esta sociedad en donde no puede nada, bueno, por eso se llama postverdad, ¿no? Es decir, no puede haber nada que sea verdadero, porque el que sea verdadero es legitimador de la autoridad y por lo tanto si legitima la autoridad me impone las reglas. En esta sociedad en donde todo tiene que ser hiper libre, hiper subjetivo, sin relación a ninguna regla, claro, que un artista proponga algo para además de la sensibilidad, la inteligencia, como si fuera una verdad, claro, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces todo tiene que ser pasado por la sensación y que quede en la sensación para que nadie se ofenda de que yo le estoy diciendo al otro, mira, esto es lo que quise decir, no quise decir nada más, porque es como que si el espectador, ¿no? estuviera, lo piensan así ellos, ¿no? Es como que estuviera obligado a pensar lo que piensa el artista, y sí, es así, porque el artista es el que crea la obra, pero bueno, hoy día es parte de esta... de esta rareza, digamos, de y así intelectual. Es como nos forman a los artistas plásticos, a los diseñadores gráficos, con esta línea de pensamiento, sí.
Bueno, vamos al siguiente absolutamente. slide entonces. Vamos entonces, a ver. Bueno, acá esto fue a partir de la necesidad de tener que explicar un tema sin tener que indagar mucho en otros, dando clases de fotografía, y es el recurso técnico que se le llama radiograma, que bueno, en honor a la verdad, es una técnica que surge por un error o sea, en la época en la cual las vanguardias como el Dada o el surrealismo estaban en boga, Sí, sí. y bueno, el error lo comete el asistente del famoso fotógrafo Emanuel Rantzinski, más conocido como Man Ray, que por error se da cuenta que en ese material fotosensible, que en ese momento era un papel con químicos, se podía como impresionar sin necesidad de usar una cámara, es decir, sin usar el habitáculo como tal, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge la técnica del radiograma. En mi caso, yo, bueno, quise usarlo desde el punto de vista para enseñarlo desde lo digital, porque hoy por hoy enseñar fotografía química argenta en el ámbito universitario tiene una serie de costos que no se me hace fácil. Entonces, bueno, busqué el modo de imitar un radiograma de modo digital. Esta técnica, la explico rápido, yo lo que hice, la técnica en que consiste el verdadero radiograma es el material fotosensible que se le ponía elementos arriba, ¿no es cierto? Ese papel fotosensible. Por supuesto, eso se hacía con una luz de seguridad, realmente una luz roja. Cuando el artista ya había terminado su composición, se prendía una luz que ayudara con esa intensidad a generar la exposición. Los elementos que no, o sea, es decir, los elementos que tapaban el papel son los que frenaban la exposición en el papel, es decir, no se llegaba a impresionar. Y en lo que no hubiera elementos, se empezaba como a exponer o impresionar y iba quedando oscuro. Y la particularidad es que se daba en un recurso, es decir, se daba en un modo negativo esta imagen, nunca positivo. Entonces, fue como una técnica que usó mucho Man Ray, los surrealistas y el Dada para hacer todas estas fotos muy traídas a los pelos. Pues la verdad que muchas de ellas sin sentido. Algunos lo justifican, que no me parece tan loco que lo justifiquen desde esa óptica y que al menos es un poquito más inocente, de que la fotografía, el radiograma terminó siendo algo más científico, como algo más experimental. Pero bueno, en honor a la verdad fue un error. O sea, y de un error se usó como para hacer estas cosas. La cuestión es que, ¿por qué lo propongo? Porque para poder analizar las tres propiedades de la fotografía acá, se me da que es una técnica fotográfica, más allá que yo pude haber variado algunos elementos en el proceso para hacerlo digital, pero si uno lo quiere analizar desde de lo que es la fotografía argenta, la pregunta es fotográfica? O sea, mi pregunta es esa. Pero bueno, esa es la primera pregunta. Y lo otro es si en el caso del recurso digital, que yo lo que hice fue poner luces por debajo de papel vegetal, y al papel vegetal le puse elementos. Y ahí con el celular o con la cámara hice la foto. Y después, con un programa digital, le hice la inversión de positivo a negativo para generar este efecto que pueden ver ahora en esta imagen. En los dos casos, que varían los procesos, está el recurso fotográfico. A mi entender, puede que, es decir, la integridad aplica, porque está presente la luz, está presente la fotografía. Probablemente la buena proporción depende de una serie de elementos, como mencionamos, el tema de los tonos, el tema de los recursos de composición, del mensaje, pero no sé si la claridad en el radiograma puede llegar realmente a aplicar, y más porque el radiograma siempre termina, para que sea un radiograma, quedando en negativo, y lo que implica que el negativo desprovee de cierta información que sí suele dar el positivo, porque el ojo humano no ve en negativo, ve en positivo. Entonces, ¿hasta qué punto, al menos el principio de la claridad, una técnica como el radiograma lo puede llegar a cumplir? Bueno, a ver, acá está bueno este ejemplo porque acá hay que unir las condiciones objetivas de la belleza con las propiedades del ente artístico, en el sentido de eso de las finalidades que hablamos, los propósitos, las intenciones que hay en este tipo de fotografía.
¿por qué digo esto? Porque efectivamente es una fotografía en el sentido material de la palabra, en el sentido de que ha sido creada con técnicas fotográficas, más allá de lo que Hay un explicabas. registro, claro, hay un registro a través del uso de la luz. Sería así un poco. Claro, entonces hay una técnica fotográfica, más allá de la reproducción digital por una cuestión práctica, digamos, tal cual. Pero hay una fotografía materialmente hablando, pero hay problemas formales de la fotografía. ¿Por qué? Porque materialmente se hizo con todos los elementos que implica hacer una fotografía, pero incluso cuando hablamos de la proporción también, lo dijiste explícitamente, se compone, o sea, se trata de establecer una serie de relaciones de los elementos, en este caso de los elementos visuales, pero también de los elementos de contenido o mensaje, para que esos elementos materiales digan o ilustren o iluminen el mensaje. Entonces, claro, hay una proporción, sí, también. Lo que pasa es que todo es material, en el sentido material de la palabra. ¿Por qué? Y aquí entran ya los elementos de los propósitos de toda obra de arte. Porque, y justo está bien que hayas mencionado lo de Man Ray, ¿no? Que es también parte de todo este movimiento de lo irracional. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente en esta época, y también la historia de la fotografía, como la conocemos ahora, va evolucionando también con las influencias de este tiempo. Entonces, la cuestión del irracional es más importante que lo racional, porque lo irracional, incluso lo del subconsciente, como dirán el proceso de psicoanálisis, Freud, o el surrealismo, etcétera, es más confiable que lo racional. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy desconfía en lo racional porque piensa que lo racional es impositivo, es la hegemonía de ciertas reglas de antiguos regímenes que se imponen a la libertad del ser humano. Entonces el ser humano tiene que confiar solamente en el irracional, en esta cosa especie de que sale espontáneamente, ¿no? Más que en la razón. Entonces, es tan fuerte en este tipo de fotografía ese aspecto de lo irracional, ese aspecto de mensaje, ese aspecto de fondo ideológico, que no solamente va a comprometer la claridad, sino que va a comprometer los propósitos de toda obra de arte, en este caso de la fotografía. Es decir, ¿esto hace crecer mi dignidad humana o no? Entonces ahí entramos en los propósitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de estas cosas en este tipo de ejemplos? Porque hay mucho de esto en el arte contemporáneo también. Es decir, mucho de confiar en lo irracional por desconfiar en la inteligencia, en lo racional. Y tendría que ser al revés. Lo más confiable es lo racional que lo irracional, porque lo irracional tiene que ver con lo instintivo, y lo instintivo no piensa, son precisamente lo pasional del ser humano, lo animal, ¿no? Lo animal no piensa. Entonces, sin embargo, ahora ahí está esta tendencia tan grande a usar este tipo de ejercicio. Entonces acá el problema es que, insisto, materialmente podemos ver que es una fotografía, pero formalmente, o sea, en la esencia completa, no lo es, ¿no? Bien, mil gracias. Vamos a pesar de eso, a mí me gusta esta fotografía, me parece entretenida, digamos, pero es una cuestión así, humorística, claro, emotiva, exacto, digamos, ¿no? Pero, claro, tal cual. Pero bueno, no cumple con los tres principios objetivos a veces. Eso sobre todo el problema es la claridad, ¿no? Que sea tal cual como lo que tiene que ser. Y la claridad no tiene que ver con que se ocupó la luz o no, ¿no? No tiene que ver con un aspecto luminoso o no. O sea, que acá haya blanco y haya negro. No. La claridad tiene que ver con que la obra se pueda comunicar como tal al espectador. Cuando digo que se pueda comunicar, o sea, que envuelva, por así decirlo, todo el mundo interior del espectador, ¿no? Bien. Vamos a la próxima. Lo que sigue,
Claro, son dos slides, pero vamos a ver primero porque en realidad acá empieza a suceder algo similar a lo anterior, pero bueno, en realidad por las tendencias actuales, que es el tema de la fotografía móvil, ¿no? Donde uno, esa versatilidad que le da a uno el uso del teléfono por su gran angular, de cualquier dispositivo móvil, ¿no? Que a uno comparado con una cámara reflex o cualquier otra cámara que tiene objetivos intercambiables, permite jugar más con tirar al piso, levantarlo, llevarlo, traerlo, y genera como ciertos efectos más interesantes. Esto desde lo que serían los efectos más físicos, más analógicos, ¿no? Sin entrar todavía en lo que son los efectos digitales. Por ejemplo, la foto a la izquierda, que soy yo, obvio, usando un celular y otro celular como espejo, es decir, cuando me puse el celular y el otro acá en la base, me reflejaba eso y me quedaba como que mis cejas eran parte de mi bigote. Y como que el poco pelo que tengo, que me está quedando cada vez menos, se iba mezclando como si fuera una especie de barba. Sin duda, una imagen rara, rara. Y peor, la imagen de la derecha, pero en la de la derecha, inclusive esta imagen de abajo de la mujer, que parece más un dibujo, tiene aplicado lo que son los filtros, los plugins, ¿no? Las distintas variedades de efectos que se aplican. Pero me gustaría antes que nada analizar la foto de la izquierda, porque la otra va a ser como un conjunto de análisis, ¿no? La de la izquierda en realidad no tiene filtro, no tiene plugin, es tan solo este tipo de foto también como muy lúdica, pero valiéndonos de esta versatilidad del equipo del dispositivo móvil. Probablemente suceda lo mismo que con varias que son así de este estilo, como muy de, no fotomontaje, pero sí como media surrealista, ¿no? Que tiene esta falencia, ¿no? De esta falta de buena proporción, probablemente, ¿no? Al menos la de la izquierda. Va, mi izquierda, no sé si... Bueno, de vuelta, lo de la proporción, en general en la fotografía no es muy difícil, digamos, de de identificar, de leer. analizar, en el sentido que se van creando relaciones entre los distintos elementos. Hemos visto elementos que tienen que ver con la luz y la sombra, los valores tonales, hemos visto elementos que tienen que ver con el encuadre, por ejemplo, la del pajarito, o con el mensaje y la forma. Bueno, acá también hay una serie de relaciones entre un arriba y un abajo, ¿no? De la fotografía, entre los tonos más oscuros, los tonos más claros, etcétera, etcétera. Entonces la proporción no tiene mucho problema, digamos. Acá, ¿cuál es la cuestión? Es otro tipo de proporción, es decir, que es esa relación adecuada entre lo formal y la claridad de esta propiedad tan difícil a veces de expresar, ¿no? ¿Por qué? Porque, de vuelta, acá como decías, lo lúdico, lo hemos hablado del dadaísmo, de la ironía, etcétera, del sentido del humor, bueno, es tan fuerte también, de vuelta, estos elementos, que insisto, no es una cuestión que haya que ser siempre seria, digamos, ¿no? Sino que es tan fuerte el elemento que de algún modo resiente todo el resto de la fotografía. O sea, podría ser efectivamente solamente el rostro, ¿no? Con ese juego y nada más, digamos, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es el fin para el espectador en su crecimiento integral? ¿No? Bueno, una que podría ser, bueno, es una cosa jocosa, sí, ok, listo, es jocosa, es alegre, y ahí quedó. Claro, no trasciende, ¿no? Entonces ahí está la parte emotiva ahí, no dice nada más. Bueno, sí dice más en el sentido que es un ser humano para otro ser humano. Entonces, de vuelta, es interesante que la fotografía siempre tiene esta inclinación a un recorte hecho por un ser humano para otro ser humano. Entonces, jamás es una cuestión material de clonaje físico, digamos. No. Siempre hay algo que pasa por el filtro de la humanidad del fotógrafo. Pero quizás yo me detendría en estos, por ejemplo, en estas imágenes, con el tema de lo que pones ahí, con el tema de los filtros y los plugins.
toda esta cuestión técnica que le permite a la persona ir modificando de algún modo el producto final. Bueno, es que son recursos al final, ¿no? Como hoy día, no sé, en música se hablará del autotune, ¿no? que cambia la sí. voz. Entonces, bueno, al final son recursos. El problema es que es el recurso ¿para qué? Para que ayude al compuesto artístico, al artefacto todo, en estas tres dimensiones de la belleza y las propiedades o los propósitos, perdón, del arte en general, para el crecimiento de la integridad de la naturaleza humana o no. Porque muchas veces es la novedad de aquel elemento que nos parece interesante, ¿no? En este caso, por ejemplo, este plugin de la fotografía del medio, ¿no? O en el caso del autotune de la música. Es decir, ¿por qué queremos usar eso? ¿Es solamente por esta cuestión de fascinación de lo nuevo, digamos, fascinación del experimento, fascinación de qué, ¿no? Entonces, los elementos artísticos se usan tanto cuanto colaboren con el total de la fotografía y no solamente un aspecto. Si en el caso del filtro al plugin ayudan a que, por ejemplo, en este caso, este rostro sea más expresivo, porque precisamente es un rostro, es un retrato, entonces a lo mejor hay que usarlo. Pero si no, si solamente por la cuestión de la novedad, ¿no? de esta experimentación por la experimentación, entonces va en detrimento del producto final, ¿no? de la fotografía. Me parece muy interesante, la verdad que esto que me está repitiendo está muy bueno del para qué. El para qué me está realmente replanteando muchas cosas también porque es un modo también de ordenar ideas, es decir, dentro de Claro. este proceso creativo, de ordenarse intelectualmente también como creativo y como artista para ordenar la obra, es decir, para que la obra tenga un fin claro, un fin, o sea, una claridad en su fin, a eso quiero ir, ¿no? Le agradezco porque realmente es muy, muy bueno, muy útil ese recurso del para qué. Hacérselo esa constante pregunta, ¿no? Y es importante, ¿sabes por qué? Porque también rebate lo que propone la ideología del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque en el arte contemporáneo el público, o sea, el espectador de las obras se dirá que es el que co-crea con el artista. No, eso es una falacia, no es así. El artista es el que crea. El espectador recibe activamente, no pasivamente, activamente. Por eso estamos haciendo la crítica, para que podamos valorar y juzgar y ver todos esos elementos y enriquecernos o no, tomar o no aquello que nos sirve como seres humanos. Entonces, primero, la pregunta del para qué es porque el artista hace obras no para como se diría hoy, el fetiche de la experimentación, sino que esa experimentación, como es usada por un ser humano, entonces tiene un fin superior de ella misma y por lo tanto se le dona a otro ser humano. Y por eso hay que preguntarse para qué. O sea, esto que estoy haciendo, y ahí está la responsabilidad moral del artista, ¿no? Con su obra y con el espectador. O sea, esto que estoy haciendo, ¿le ayuda al otro ser humano a ser más ser humano o no? En todo lo que eso significa, ¿no? Como son obras limitadas físicamente, entonces no podemos esperar que una obra ya de todo a todos los seres humanos en todos los aspectos, no. Son pequeñas cooperaciones que estamos haciendo, digamos, al mundo, Sí. por así decirlo. Sí. Entonces es bueno preguntarse para qué, pero no para qué en el sentido de que el público vaya a terminar la obra, no, porque el público está esperando una obra terminada. Después el público, el espectador, tendrá que educarse, formarse al arte, purificar sus criterios de valoración para que cada vez se relacione con obras que lo dignifiquen más, entonces se va creciendo y se va levantando el nivel. Claro. Y eso es lo que falta hoy día, que el espectador reclame que el arte sea tal, o sea, que lo dignifique como ser humano. Si el espectador es solamente pasivo y co-crea pasivamente, o sea, se deja influenciar por cualquier cosa, entonces no colabora también con el arte. Entonces ahí está la reciprocidad del arte con la cultura y la cultura con el arte. Perfecto. Bueno, y ya para terminar el próximo slide, no es muy diferente a este, pero lo que cambia aquí el planteo es que de una fotografía termina siendo algo con plugins y filtros
como si simulara algo pictórico, no es una pintura, pero sí más pictórica la imagen. Lo cual hasta a mí inclusive me cuesta decir que es una foto, porque el destino, es decir, el final, con características pictóricas, que se originó de una foto y que luego se le aplicó ciertos filtros. Para que más o menos se entienda, si se acuerda, por cierto, si no, no hay drama, a la izquierda está como el video de la captura, es muy cortito, de cómo se capturó esa figura recortada con cartulina y pegada sobre un papel vegetal que le daba luz detrás. Y bueno, por supuesto, después se le aplicó efectos y plugins, filtros, con aplicaciones móviles, como en este caso el ejemplo, el Snapseed. Entonces, bueno, yo creo que acá me estoy autorrespondiendo solo, ¿no? Pero si ya de pronto pierde tantas características, imagen final de foto, probablemente ya está fallando su integridad, ¿no? Sí, acá, porque incluso lo mencionaste, ¿no? Estás hablando de una especie de fotografía pictórica, ¿no? Es decir, hay un mix, ¿no? Que hace que la integridad vaya siendo confusa, ¿no? Claro. Que, a ver, hay mucha fotografía que trata de incorporar elementos pictóricos para esta riqueza del ente artístico, y eso es muy válido, o sea, se puede hacer. Ajá. Lo que pasa es que ahí está la maestría del artista de ver cuánto, ¿no? El tanto cuanto en el ámbito artístico. Si lo que decíamos al inicio, si llega un momento en que hay una ambigüedad tal que esa ambigüedad de algún modo impide al espectador eh, aprovechar, ¿no? Todo lo que el ente artístico le quiere ofrecer, entonces, claro, se complica la integridad de la obra. En este caso, en esta última toma, también la cuestión no solamente de la fotografía, ¿no? El trabajo con la luz, incluso de vuelta, la proporción en el sentido de un punto más claro y un punto más oscuro, así un elemento en una esquina y otro elemento casi por contraposición y balance. Bueno, acá el problema también es que, así como se ve en la integridad, se ve también en la claridad. Es decir, que esto hace que la comunicabilidad o la inteligibilidad de la obra sea también ambigua, ¿no? El espectador, ¿cómo recibe esto? ¿Como una pintura o como una fotografía? Y si es como cualquiera de las dos, ¿qué tiene que pensar de esto? ¿Qué tiene que experimentar con esto? Claro, porque la pregunta también surge si de pronto yo no hubiera mostrado el proceso, hubiera mostrado solamente el archivo final, el de la derecha, y que pudiera haberse interpretado probablemente como una obra pictórica, si ahí tampoco aplicaría, ¿no? O sea, los tres principios. Claro, claro, porque el primero, sobre todo de la integridad, es problemático. Es decir, ¿esto qué es? ¿No? A ver, y por último, para que quede también un poquito más claro, Claro. Esto no es blanco y negro, digamos, ¿no? En el sentido de la integridad, o No, sea, que tal sea cual. 100% foto o 100% pintura. Bueno, tenemos todos la posibilidad gradual entre medio que es válida. Es decir, ¿tiene que ser solamente foto, así 100% foto, o tiene que ser 100% pintura? No, es que eso es parte de que el arte es algo también orgánico, dinámico. Entonces Claro. no puede haber 100% de uno, 100% del otro. Sí, mientras más claro, mejor, mientras más evidente, mejor, etc. Pero en cuestiones de arte tenemos todas las posibilidades entre medio para poder eh, trabajar en que el producto alcance una calidad que le permita al espectador crecer integralmente. Claro. Ahora, pero sí es un hecho de que, si bien no es blanco y negro esto, de estos tres principios aplicados en la obra de arte, pero sí es verdad que cuando uno está como muy en la escala de grises, en el sentido de que en este término medio, que no se define mucho, este término medio hace correr un poquito ese peligro de que
alguno de estos tres principios no se puedan cumplir, ¿no? Claro, porque además los tres principios juegan simultáneamente, o sea, para que cuando hablamos de condiciones objetivas de la belleza, hablamos de condiciones que simultáneamente tienen que estar en la obra, o sea, no puede faltar una. Si falta una, entonces las demás también decaen, ¿no? Se degradan. Pero también entre ellas, la relación entre ellas, entre la integridad, la proporción y la claridad, varía. Por eso que en algún momento hemos dicho que quizás haya una inclinación mayor a la claridad, o más a la proporción, o más a la integridad, o menos en cualquiera de los tres ámbitos, etc. Bueno, el artista va jugando, va trabajando, va formando, configurando el ente artístico para que se den simultáneamente las tres condiciones, junto con todo el valor de contenido que tiene una obra, porque es una obra humana para un ser humano. Entonces, hay que siempre agregar, cuando nosotros nos tratamos de expresar esto, decimos una obra de arte tiene que ser bella y significativa. Bella, es decir, con estos tres principios, esas tres condiciones, y significativa porque es una obra de un ser humano, por lo tanto una obra inteligente en el sentido que tenga cualidades racionales para otro ser humano que también es racional y que yo me relaciono con él respetándole su dignidad, que es la racionalidad. Entonces, es importante que esto no es matemática, digamos, pero también hay que tratar de controlar lo que mejor se pueda en estas tres condiciones para que mientras mejor se den estas y más simultáneamente, la obra pueda alcanzar esos propósitos integrales de modo más pleno y excelente. Perfecto. Esto, ya que, bueno, por supuesto mucho las críticas en torno a la fotografía, pero en las artes plásticas se da una diversidad de técnicas. Esto también que hemos visto como análisis de mis obras fotográficas, puede también darse muchas obras artísticas en las cuales hay una diversidad de técnicas, ¿no? Es decir, este análisis crítico de tener en cuenta el para qué, el hecho de hacer obras para personas. Lo claro esto lo planteo porque que no quede como que esto solamente queda en la burbuja de la fotografía. Esto se amplía más hacia las otras obras, hacia los otros oficios. Importante, claro, por eso es importante que cuando estamos hablando de arte en cualquiera de sus disciplinas, para poder hacer la crítica, hay que considerar las condiciones objetivas del arte en general, de cualquier técnica. Por lo tanto, estos principios sirven para cualquier disciplina artística. Pero bien, las condiciones objetivas y los propósitos, sobre todo las condiciones objetivas, tienen en consideración la disciplina en particular con sus formalidades propias. Claro está que en el ámbito de las artes, por ejemplo, de un rango, las artes visuales, por así llamarlo, o en otro ámbito serán las artes del sonido, ¿no? En otra parte será, bueno, así sucesivamente. Bueno, las condiciones objetivas y la crítica se tiene que hacer contextual, es decir, cómo corresponden estas a esas disciplinas, pero al mismo tiempo, que se llama concordancia de las artes, cómo éstas se relacionan con las demás disciplinas artísticas. Hay veces que se puede, otras veces que no se puede, ¿no? Como cuando uno dice, ¿no? La musicalidad de tal obra, y es una obra visual. Entonces, ¿cómo musicalidad? Bueno, porque las artes, de algún modo, tienen un fondo común, por más que se diversifiquen por su especificidad. Entonces, estas condiciones objetivas son objetivas precisamente porque son universales para todas las artes. Y asimismo se tienen que aplicar a cualquiera de las artes, respetando su naturaleza, su esencia, ¿no? En cada disciplina y en cada obra. Perfecto. Bueno, padre, mil gracias. Realmente traté de hacerlo lo más ordenado posible y lo más escueto como para que logramos responder puntualmente. Así que, y la verdad que excelente, pues me ha aclarado bastante este tema. Si hiciera falta y si sigo medio burro, iremos a una tercera crítica fotográfica, pero bueno, eso lo veremos más adelante cómo se van dando las cosas. Pero no prometo nada, sino que bueno, iremos viendo cómo progreso yo también en mi trabajo, en mi oficio. Bueno. Así que bueno, padre, mil gracias, espero que el resto le
les sirva todo esto. La verdad que un poco también lo hacemos para sumar, y bueno, realmente agradecerles por echarnos tanta luz y tanta claridad. Muchísimas gracias, Alfonso, por estas conversaciones y claro, esperemos que les sirvan a los artistas de las demás disciplinas, a las personas también que se forman al arte, para que podamos entender que esto es tan propio del ser humano, esta dimensión que nos hace tan bien. Es necesario también verla desde estos distintos puntos de vista, esta objetividad, esta subjetividad, cómo se dan en las demás disciplinas, etcétera, y sobre todo que nos planifique como seres humanos. Así que para que les ayude este video a todos. Así que cualquier cosa, como hemos dicho siempre, nos dejan en la zona de los comentarios. Siempre esperamos las preguntas, que podamos intercambiar ahí unas buenas opiniones como para poder crecer en el diálogo. Y los que están viendo esto por primera vez, bueno, al menos si les ha parecido bien y si les ha ayudado, suscríbanse o denle al like. Y para que podamos continuar haciendo esto, que lo hacemos con todo cariño para todos los que necesiten, que en realidad son todos los seres humanos, aprender de las artes. Así que un abrazo grande, Alfonso. Dios los bendiga mucho Gracias, a todos. padre. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, padre.